Hola, bienvenidos a un nuevo video de Español para Todos. El día de hoy te voy a hablar acerca de la palabra, como ves aquí, de su formación y de su estudio. Esta es la primera parte. Vamos entonces a comenzar. En primer lugar, cuando se trata de estudiar la palabra, tenemos que partir del concepto mismo, es decir, qué significa o a qué nos referimos con la voz palabra. Si consultamos el Diccionario del Español de México, por ejemplo, vamos a encontrar lo siguiente. En su primera acepción, si nosotros abrimos el diccionario, vamos a ver que la palabra, el vocablo palabra, está definido de la siguiente manera. Unidad del vocabulario de una lengua formada por una o más letras o sus sonidos a las que corresponde un significado, como todas las que están escritas y separadas por espacios en este diccionario. Y luego vienen los ejemplos: niño, cantó, sorda, muy y pero. Son palabras del español. Aquí hay que distinguir dos características esenciales de la voz palabra. En primer lugar, se nos dice que es la unidad del vocabulario de una lengua y que está formada por una o más letras o sus sonidos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, cuando se dice que está formada por una o más letras, se refiere a la lengua escrita, y cuando vemos sonidos, se refiere a la lengua hablada. Otro aspecto importante que debemos considerar en relación con la voz palabra es que esta la vamos a identificar de manera escrita porque va a estar separada por espacios, como vamos a ver enseguida en otra definición. En el Diccionario de la Lengua Española, en relación con la voz palabra, encontramos lo siguiente. Observa. En primer lugar, aparece la información etimológica. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ¿de dónde proviene la palabra? ¿Cuál es su origen? Y aquí podemos leer de latín parábola, comparación, en latín tardío, proverbio, parábola, y del griego parábole. A continuación, aparece ya la información propiamente lingüística. Unidad lingüística dotada generalmente de significado que se separa de las demás mediante pausas potenciales en la pronunciación y blancos en la escritura. Aquí añadimos un nuevo elemento. Podemos identificar la palabra dentro de la oración o en el habla porque en ella va a haber espacios que tienen que ver con la pronunciación. Son como especie de silencios. En cambio, de manera escrita, como también lo mencionaba el diccionario anterior, vamos a distinguir la palabra porque vamos a encontrar espacios en blanco entre una palabra y otra. De esta manera podemos identificarlas en la lengua escrita. Ahora bien, dentro de la lingüística hay disciplinas o subdisciplinas que se encargan del estudio particular de la formación de las palabras. Esta disciplina se llama morfología. Si consultamos de igual manera el Diccionario de la Lengua Española, vamos a encontrar lo siguiente en relación con el término morfología. Gramática. Parte de la gramática que estudia la estructura de las palabras y de sus elementos constitutivos. Ese es el objetivo de la morfología. Y en el Diccionario del Español de México podemos leer lo siguiente. Gramática. Parte de la gramática que estudia las palabras desde el punto de vista de los morfemas que las componen. Tradicionalmente se divide en flexión y derivación. Estudia, por ejemplo, los morfemas de género y número de los sustantivos y los de modo, tiempo, número y persona de los verbos, así como la formación de palabras con prefijos o sufijos. Tenemos aquí ya dos elementos o dos conceptos claves: la flexión y la derivación, que forman nuevas palabras. Sin embargo, vamos a ver enseguida cuál es la distinción o cuál es la diferencia entre una y la otra. Antes de entrar de lleno con esto de la flexión y la derivación, vamos a ver cuáles son los recursos que emplean las lenguas, nuestra lengua, para crear nuevas palabras. Las lenguas modifican su vocabulario para adaptarlo a las necesidades expresivas de sus hablantes.
las cuales se modifican constantemente. Muchos vocablos dejan de usarse. Son los arcaísmos, hogaño, guisa, otrora. Y aparecen otros para designar nuevas realidades, los llamados neologismos. Ahora bien, existen diferentes procedimientos de creación de palabras. La derivación, que es el procedimiento que vamos a ver en este video, la composición, la parasíntesis, préstamos de otras lenguas y otros procedimientos como acortamientos, onomatopeyas, siglas y abreviaturas. Hablemos ahora de la flexión y de la derivación. La primera, la flexión se refiere al proceso por el cual se crean nuevas formas de una palabra. Los morfemas de género y número de los sustantivos y los de modo, tiempo, número y persona de los verbos son los llamados morfemas flexivos, como ya te había mencionado. Los ejemplos. El primero, morfema de género, masculino y femenino. ¿Cómo lo vamos a identificar en nuestra lengua? Por lo general, la O se señala para masculinos y la A para femeninos, aunque hay algunas excepciones. Luego, morfema de número, singular y plural. Para señalar el morfema de plural, por lo general vamos a utilizar la S. Ahora, en el caso de la derivación sucede algo diferente. La formación de una palabra en la derivación vamos a entenderla como esta formación donde a partir de una base o a partir de una raíz vamos a sumar prefijos o sufijos para crear nuevas palabras. Hay un procedimiento llamado parasíntesis donde a esta raíz al mismo tiempo le vamos a sumar un prefijo y un sufijo, que es un tema que veremos en otro momento. Los ejemplos que te pongo aquí. Amable, derivado del sufijo able, sobre el verbo amar. Es decir, a partir de amar, vamos a añadir o vamos a sumar el sufijo able para formar una nueva palabra con un matiz de significado también diferente. Azul, azulado, donde también vamos a poder ver la presencia de un sufijo. Aunque azul y azulado comparten un rasgo semántico, azulado, que es el derivado, tiene ciertos matices de significado. Revisemos con más detenimiento la derivación. Como ya te mencioné, la derivación consiste en formar nuevas palabras mediante la adición de sufijos o de prefijos al morfema nuclear o lexema. Otro ejemplo, a partir del libro tenemos la base y podemos añadir una serie de sufijos: librería, librero, libreta, libretón, etc. Los morfemas derivativos cambian el significado de la palabra, no de manera radical, pero como ya te mencioné, le imprimen un matiz de significado. Entre librero, librería, libro hay una relación semántica, sin embargo, no corresponden a la misma realidad. Y también, en el caso de la derivación, los sufijos o las nuevas palabras formadas a partir de sufijos y prefijos pueden variar la categoría gramatical de la palabra. Por ejemplo, podemos tener como base un verbo, o en el ejemplo anterior, de amable, que deriva de amar, y luego el sufijo que se añade a la palabra cambia la categoría gramatical. Amar es un verbo, mientras que amable es un adjetivo. En cuanto a los sufijos pueden cambiar la clase de palabra y también es importante que tomes en consideración esto. Siempre van a ir después del lexema, de la base o de la raíz a la que se sume. En el caso de los sufijos apreciativos, son sufijos afectivos, valorativos o expresivos, que no van a cambiar la categoría gramatical de la palabra a la que se sumen, pero que además de que aportan afectividad del hablante, nos van a dar una idea cuantitativa. Por ejemplo, los diminutivos, estos ito, ino, ete, ico, aumentativos, acho, aco, arro, aso, despectivos o peyorativos, ucho,
ato, astro, y los superlativos, ísimo. Ejemplo de diminutivo, camión, camioncito. Aumentativos, camión, camionzote, camionazo. Despectivos o peyorativos, camionzucho. Superlativos, camioncísimo. Claro, aquí lo que tenemos es que en el caso de camioncísimo nos puede resultar raro porque generalmente es un sufijo que se añade a adjetivos. Otro tipo de sufijos son los no apreciativos. Y aquí es importante tomar en consideración lo siguiente. Primero, que alteran el significado de la base, es decir, si va a haber un matiz en cuanto al significado de la raíz o del lexema del cual provienen, y luego el resultado, es decir, la palabra ya compuesta o la palabra ya formada con el sufijo. Y segundo, que pueden cambiar la categoría gramatical de la palabra de la cual se originan. Repito, como en el caso de amar, amable. Dentro de los sufijos no apreciativos tenemos la nominalización, la creación de sustantivos, por ejemplo, de nominal, árbol, arboleda, de adjetival, hermosura, de verbal, no regresiva, operación, regresiva, empate. Tenemos la adjetivización, que es la creación de adjetivos, de nominal, olor, oloroso, de adjetival, plomizo, de verbal, amable, de adverbial, lejano. La verbalización, que es la creación de verbos, de nominal, agujerear, de adverbial, pisotear. Y la adverbialización, la creación de adverbios. Y aquí únicamente tenemos la de adjetival, cómoda, cómodamente. Finalmente, no puedo concluir este video sin mencionarte los interfijos. Los interfijos no crean palabras y van entre el lexema y el sufijo. Son aquellos elementos que a veces aparecen en el interior de la palabra para favorecer o para facilitar su formación, como es el caso de pececillo. Y así vamos a encontrar muchos otros ejemplos en nuestra lengua. Espero que te haya gustado el video, que la información te haya resultado interesante. Te invito a suscribirte al canal y también a que actives la campanita de notificaciones para que estés al tanto del nuevo contenido. Mi nombre es Gloria Uribe. Nos vemos la próxima vez.